Mujer latina viuda con 2 hijas rescata a un empresario herido en la autopista. Él transforma su vida para siempre. La sangre goteaba por la frente del hombre desmayado cuando Elena Morales pisó el freno de su Honda Civic de 25 años. Era casi medianoche en una carretera secundaria de Texas y cualquier persona cuerda simplemente habría continuado adelante, especialmente una mujer latina conduciendo sola con 2 hijas durmiendo en el asiento trasero. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de dónde estás asistiendo este vídeo. Pero Elena nunca fue de abandonar a alguien necesitado. El extraño yacía junto a un Mercedes negro volcado con la ropa costosa rasgada y llena de tierra. A pesar de estar herido o vulnerable, algo en su postura revelaba que aquel hombre estaba acostumbrado a ordenar, no a necesitar asistencia. Sus zapatos alemanes de $1,000 contrastaban brutalmente con las gastadas botas de trabajo que Elena llevaba después de otro turno, doble limpiando oficinas en el centro de Houston. «Mamá, ¿por qué nos hemos detenido?», susurró Rosa, su hija de 12 años, despertándose con el ruido del viejo motor que tosía y necesitaba una reparación desde hacía meses. «Hay alguien lastimado aquí, cariño», respondió Elena ya saliendo del coche. A sus 37 años, ella había aprendido que la vida podía cambiar en segundos, como cuando su marido Carlos murió en un accidente de construcción 3 años atrás, dejándola sola con 2 niñas y una montaña de facturas médicas. El hombre gimió cuando ella se acercó. Tenía unos 42 años, canas en las sienes y aunque estaba inconsciente emanaba esa autoridad que tienen quienes nunca han tenido que solicitar nada a nadie. Su Rolex dorado brillaba bajo la luz del móvil de Elena mientras ella le tomaba el pulso. «Señor, ¿puede escucharme?», preguntó ella tocándole suavemente el hombro. Él abrió los ojos lentamente, confuso y desorientado. Cuando enfocó la cara preocupada de Elena sobre él, su expresión cambió de vulnerabilidad a algo más duro, más calculador. Era como si, incluso herido, estuviera evaluando instantáneamente la situación y a las personas que lo rodeaban. «¿Dónde? ¿Dónde estoy?», murmuró tratando de sentarse y haciendo una mueca de dolor. «En la Ruta 45, a unas 20 millas de Houston», explicó Elena ofreciéndole apoyo. Su coche volcó. «Necesita atención médica». El hombre la miró de verdad y Elena reconoció esa expresión. Era la misma que veía en los rostros de los ejecutivos cuyas oficinas limpiaba todas las noches, sorpresa de que alguien como ella pudiera estar ofreciendo ayuda, seguida de un rápido cálculo de lo que eso podría costarle. Yo soy Roberto Vázquez», dijo él como si el nombre significara algo y probablemente lo significaba para personas que se movían en círculos muy diferentes a los de Elena. «Elena Morales», respondió ella simplemente. «Estas son mis hijas, Rosa y Sofía. Lo llevaremos al hospital». Roberto intentó protestar, alegando que podía cuidar de sí mismo, pero cuando intentó ponerse de pie, sus piernas cedieron. Había algo profundamente perturbador en la vulnerabilidad de aquel hombre que claramente estaba acostumbrado a controlar todo a su alrededor. Durante el trayecto al hospital, en el asiento trasero del ruidoso Honda Roberto Vázquez, director ejecutivo de Vázquez Corporation, como Elena descubriría más tarde, permaneció en silencio, pero sus ojos en el espejo retrovisor revelaban una confusión que iba más allá de la herida en la cabeza. Era como si le estuviera tratando de procesar cómo había terminado en el asiento trasero de un coche viejo, siendo salvado por una mujer a la que normalmente ni siquiera habría notado. Lo que Roberto no sabía era que Elena Morales no era una simple limpiadora. Ella tenía un título en administración que nunca pudo utilizar debido al racismo sistémico, una mente estratégica agudizada por la necesidad de sobrevivir y una fuerza interior forjada por la pérdida y la lucha diaria. Mientras las luces del hospital se acercaban, Elena observó por el espejo retrovisor a ese hombre poderoso reducido a la condición más humana posible, completamente dependiente de la bondad de extraños. Si te está gustando esta historia de cómo un encuentro inesperado puede cambiar 2 vidas para siempre, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucedió en los días siguientes demostraría que a veces el destino tiene un sentido de la ironía muy peculiar. En el hospital, Roberto Vázquez fue tratado con la deferencia reservada a los hombres de su posición social. Las enfermeras corrían a atenderlo, los médicos aparecían al instante y el director de la unidad se encargó personalmente de supervisar su atención. Elena observó todo esto desde un rincón de la sala de urgencias, sosteniendo a Sofía, de 9 años en su regazo, mientras Rosa permanecía a su lado, ambas impresionadas por el ajetreo. «Solo unos puntos y una conmoción cerebral leve», anunció el doctor Martínez, un hombre canoso que trataba a Roberto como si fuera de la realeza.
pero recomiendo observación durante 24 horas, señor Vázquez. Roberto hizo un gesto impaciente. No tengo tiempo para quedarme ingresado. Tengo una reunión del consejo mañana que vale 40 millones de dólares. Fue entonces cuando realmente se fijó en Elena por primera vez desde el accidente. Ella estaba allí tranquila, con sus 2 hijas, esperando solo para asegurarse de que él estaba bien antes de marcharse. Algo en la escena le molestó profundamente. Tal vez la dignidad natural de ella o el hecho de que sus hijas se comportaran perfectamente a pesar de la hora tardía y el extraño ambiente del hospital. ¿Todavía estás aquí?, preguntó como si su presencia fuera una molestia. Gracias por traerme. Mi asistente ya viene a recogerme. Elena asintió simplemente. Me alegro de que estés bien, señor Vázquez. Pero Roberto no había terminado. Había algo en la postura de ella que le irritaba, una falta de sumisión que esperaba encontrar. Escucha, dijo sacando la cartera del bolsillo. Déjame compensarte por la gasolina y las molestias. Le tendió un billete de $100 como si le estuviera dando propina a un aparcacoches. Elena miró el dinero luego a él. No es necesario, señor Vázquez. Cualquiera habría hecho lo mismo. No sea orgullosa, insistió Roberto forzando el billete hacia ella. Sé que la gente como usted necesita cada centavo. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Rosa frunció el ceño, percibiendo instintivamente la falta de respeto, pero Elena puso una mano tranquilizadora en el hombro de su hija. Gente como yo, repitió Elena con calma. Roberto se dio cuenta de que había pisado terreno peligroso, pero su privilegio habló más alto. Ya sabes, gente trabajadora, sencilla, no hay nada de qué avergonzarse. El doctor Martínez carraspeó incómodo, claramente deseando escapar de la conversación. Elena permaneció inmóvil por un momento, estudiando el rostro de Roberto con una intensidad que lo hizo moverse inquieto en la camilla. Tengo 3 trabajos para mantener a mis hijas, dijo ella finalmente, manteniendo la voz serena. Limpio las oficinas de Vázquez Corporation todas las noches desde hace 2 años. La información golpeó a Roberto como una bofetada. La miró de nuevo tratando de conectar a esa mujer con las figuras invisibles que limpiaban su edificio corporativo después del horario laboral. Personas a las que él nunca veía realmente, que existían solo en la periferia de su conciencia como parte de la infraestructura necesaria, pero prescindible de su vida profesional. Ah, fue todo lo que pudo decir. Piso 12, esquina noreste. Su oficina, continuó Elena con una pequeña sonrisa en los labios. Trabaja hasta tarde los lunes y miércoles. Siempre deja 3 tazas de café a medio beber en la mesa y pilas de contratos que revisa con un bolígrafo azul específico. La incomodidad de Roberto era palpable. Ahora, ella había observado sus hábitos, conocía sus patrones, tenía acceso a información sobre su rutina que él nunca consideró que alguien pudiera notar o memorizar. Tú prestas mucha atención a los detalles, murmuró él. Tengo que hacerlo, respondió Elena. Mi trabajo depende de ser invisible y eficiente, de conocer los patrones de cada ejecutivo para no estorbar. Sofía bostezó en el regazo de su madre, recordándoles a todos la hora tardía. Elena se levantó con gracia. Tenemos que irnos. Mañana hay colegio. Espera, dijo Roberto con un cambio en el tono de su voz. Has dicho que tienes 3 trabajos. Limpio oficinas por las noches, trabajo en un supermercado los fines de semana y hago limpiezas a domicilio cuando puedo, explicó Elena sin rastro de autocompasión. Carlos, mi marido, murió dejando deudas médicas. Hago lo que tengo que hacer. Por un momento, Roberto vio más allá de sus propios prejuicios. Vio a una mujer que trabajaba incansablemente, criaba 2 hijas sola y aún así se había detenido para ayudar a un desconocido herido en una carretera oscura. Vio a alguien cuya fuerza silenciosa contrastaba brutalmente con su propia vulnerabilidad esa noche. Elena, dijo él usando su nombre por primera vez. ¿Puedo hacer algo? ¿Algún favor? Me ha salvado la vida. Elena lo estudió durante un largo momento. Había algo en sus ojos que Roberto no lograba descifrar por completo. Una inteligencia aguda que parecía estar evaluando y calculando cosas que él no comprendía. De hecho, dijo ella lentamente, hay algo que siempre he querido preguntarle sobre Vázquez Corporation. Roberto se inclinó hacia adelante. Curioso. Leí en el periódico lo de la adquisición de Miller Construcción el mes pasado. 50 millones de dólares. Carlos trabajaba allí antes de morir, dijo Elena, manteniendo la voz neutra. Siempre me he preguntado cómo las pequeñas empresas familiares pueden competir contra corporaciones que pueden simplemente comprar cualquier competidor que se vuelva inconveniente. La pregunta tomó a Roberto por sorpresa.
No era el tipo de pregunta que esperaba de una limpiadora. Había una sofisticación en la forma en que ella formuló la pregunta que sugería un conocimiento de las estrategias corporativas que iba mucho más allá de lo que su posición actual indicaba. Ese es el mundo de los negocios, respondió repentinamente la defensiva. Libre competencia. Libre competencia, repitió Elena como si estuviera probando las palabras. Interesante concepto. En ese momento llegó el asistente personal de Roberto, un joven nervioso con un traje caro que trató a Elena y a sus hijas como si fueran muebles incómodos mientras organizaba la salida de su jefe. Señor Vázquez, el coche está esperando. Su esposa está preocupada, anunció sin apenas mirar a Elena. Claro, dijo Roberto levantándose de la camilla. Él dudó un momento mirando a Elena. Escucha, si necesitas algo. Estamos bien, respondió Elena. Pero sus ojos revelaban algo más profundo, una determinación silenciosa que hizo que Roberto se preguntara qué estaba pasando exactamente en la mente de esa mujer. Mientras salían del hospital, Rosa finalmente habló. Mamá, ¿por qué ese hombre te ha hablado así? Elena se detuvo en el aparcamiento, observando la limusina negra que llevaba a Roberto Vázquez de vuelta a su mundo de privilegios. Porque algunas personas creen que el dinero les da derecho a tratar a los demás como inferiores. Cariño, pero tú no eres inferior, declaró Sofía con la certeza absoluta de los niños. No, no lo soy, asintió Elena con una sonrisa misteriosa en el rostro. Y tal vez sea hora de que algunas personas aprendan eso. Lo que Roberto Vázquez no sabía era que Elena Morales había pasado los últimos 2 años observando mucho más que los patrones de trabajo en las oficinas de Vázquez Corporation. Cada conversación escuchada, cada documento dejado sobre las mesas, cada estrategia corporativa discutida en las reuniones que ella limpiaba después. Todo había sido cuidadosamente anotado y memorizado por una mente entrenada en administración que finalmente había encontrado una manera de usar su educación de una forma que nadie sospecharía jamás. 2 semanas después del encuentro en el hospital, Elena regresó a su turno de noche en Vázquez Corporation como si nada hubiera pasado. Pero algo fundamental había cambiado. Ahora ella ya no era una empleada invisible que realizaba tareas mecánicas. Era una mujer con un propósito y cada oficina que limpiaba se convertía en una fuente potencial de información valiosa. En su primera noche de regreso se encontró con Roberto trabajando hasta tarde, tal y como había previsto. Él apenas levantó la vista cuando ella entró a vaciar las papeleras tratándola como si fuera parte del mobiliario, una invisibilidad que ella ahora veía como su mayor ventaja. Elena, ¿verdad?, dijo él distraídamente, sin dejar de teclear en el portátil. Olvidé agradecerle debidamente por su ayuda en la carretera. No tiene por qué darme las gracias, señor Vázquez, respondió ella, continuando metódicamente con su trabajo. En realidad sí que tengo que hacerlo. Déjeme compensarla adecuadamente, dijo Roberto abriendo el cajón y sacando un sobre. $500. Sé que para personas en su situación eso puede suponer una gran diferencia. Elena dejó de limpiar y miró el sobre que le tendían. Era la segunda vez que él intentaba pagar por su humanidad básica, como si la bondad fuera un servicio que se pudiera comprar. Muy amable por su parte, señor Vázquez, pero como le he dicho antes, no es necesario. Roberto frunció el ceño, claramente molesto por la negativa. Mire, Elena, sé que usted tiene orgullo, pero no sea tonta. Acepte el dinero. Es una oferta generosa. Generosa, repitió Elena probando la palabra. Interesante elección de término. ¿Cómo es eso?, preguntó Roberto, prestando por fin toda su atención a la conversación. Nada, señor Vázquez. Solo observaba que la generosidad tiene diferentes significados para diferentes personas. Había algo en el tono de ella que le molestaba, pero no podía identificar exactamente qué era. Elena terminó de limpiar la oficina en silencio, pero sus ojos registraron cuidadosamente cada documento en el escritorio, cada carpeta entreabierta, cada conversación telefónica que él tenía pensando que estaba solo. En los días siguientes, Elena estableció una rutina meticulosa. Llegaba temprano al edificio creando oportunidades para escuchar conversaciones en los pasillos. Limpiaba meticulosamente cada habitación, especialmente durante las reuniones importantes que tenían lugar después del horario laboral, y comenzó a fotografiar discretamente los documentos que Roberto y otros ejecutivos dejaban esparcidos sobre las mesas. Fue durante una de esas noches cuando ella conoció a Diego Herrera, un abogado laboralista que tenía un pequeño despacho en la planta baja del mismo edificio. Él solía trabajar hasta tarde y Elena notó que él siempre la saludaba respetuosamente, a diferencia de la mayoría de los demás profesionales que apenas reconocían su existencia.
Otra noche larga, le preguntó Diego un jueves al encontrarla en el ascensor a las 11 de la noche. Siempre lo son, respondió ella con una sonrisa cansada. ¿Sabes? Te he estado observando durante meses, siempre profesional, siempre discreta. Apuesto a que ves y oyes cosas interesantes por aquí. Elena lo estudió cuidadosamente. Diego tenía unos 38 años. Vestía trajes que claramente provenían de tiendas asequibles, no desastres italianos. Y había algo en sus ojos que sugería experiencia con las injusticias del mundo real. A veces, admitió ella con cautela. Trabajo principalmente con casos de discriminación en el lugar de trabajo, dijo Diego con naturalidad. Siempre me impresiona lo que pueden presenciar los empleados de limpieza. Ustedes son prácticamente invisibles para los ejecutivos. La conversación plantó una semilla en la mente de Elena. En las semanas siguientes, ella comenzó a prestar especial atención a las reuniones de Vasquez Corporation, especialmente aquellas relacionadas con despidos, adquisiciones hostiles y estrategias que parecían perjudicar deliberadamente las comunidades más pequeñas. Una noche particularmente productiva, ella fotografió una serie de correos electrónicos entre Roberto y la junta directiva de la empresa sobre la adquisición de Miller Construcción, la misma empresa en la que había trabajado Carlos. Los documentos revelaban una estrategia calculada. Primero, Vázquez había saboteado deliberadamente varios contratos de Miller y luego había ofrecido comprar la empresa en dificultades por una fracción de su valor real, pero fue durante una reunión ejecutiva sobre optimización de recursos humanos. Cuando Elena descubrió algo que le hizo hervir la sangre, Roberto discutía con total naturalidad el despido masivo de empleados de limpieza subcontratados, entre ellos varias mujeres latinas que llevaban años trabajando en el edificio para sustituirlos por una empresa automatizada más barata. Son fácilmente reemplazables, oyó decir a Roberto por teléfono al director financiero. Trabajo sin cualificación, sin valor añadido. Ahorraremos $300,000 al año. Trabajo sin cualificación, sin valor añadido. Las palabras resonaron en la mente de Elena mientras limpiaba en silencio alrededor de la mesa de reuniones, donde Roberto había esparcido los gráficos que mostraban cómo los despidos aumentarían los beneficios trimestrales. Esa noche, Elena buscó a Diego Herrera en su oficina. «Necesito hablar con usted sobre algo importante», dijo cerrando la puerta detrás de ella. Diego notó inmediatamente el cambio en su postura. «Te escucho». Si alguien tuviera pruebas de prácticas comerciales ilegales, discriminación sistemática y sabotaje corporativo, ¿qué podría hacer esa persona? Depende de las pruebas, respondió Diego inclinándose hacia adelante con renovado interés. Estamos hablando de situaciones hipotéticas. Elena abrió su bolso y sacó un grueso sobre que contenía impresiones de documentos, fotografías de correos electrónicos y una lista detallada de conversaciones de las que había sido testigo. No hay nada hipotético en esto, dijo ella colocando todo sobre la mesa de Diego. Él pasó los siguientes 40 minutos examinando meticulosamente cada documento, su silbido de admiración aumentando a medida que comprendía el alcance de las pruebas que Elena había recopilado. «Elena», dijo finalmente, «tienes material suficiente para al menos 3 procesos federales diferentes: discriminación, fraude corporativo, manipulación del mercado y venganza», preguntó ella con calma. Diego sonrió lentamente. «Bueno, yo prefiero llamarlo justicia. Pero sí, definitivamente hay potencial para consecuencias significativas». Esa noche, Elena regresó a casa con una sensación de poder que no había experimentado en años. Rosa y Sofía estaban dormidas, pero ella pasó horas en la mesa de la cocina organizando cronológicamente todas las pruebas que había recopilado, creando un dossier exhaustivo de las prácticas de Vázquez Corporation. A la mañana siguiente, Roberto Vázquez se despertó sin tener ni idea de que la empleada sin cualificación, a la que pagaba por limpiar su oficina, había pasado la noche anterior construyendo metódicamente el caso que destruiría su reputación, su empresa y su arrogancia de una vez por todas. Lo que Roberto no sabía era que cada documento condescendiente que había dejado sobre su escritorio, cada conversación arrogante que había tenido creyendo estar en privado, cada decisión cruel tomada con la certeza de que nunca habría consecuencias, todo había sido cuidadosamente documentado por alguien a quien él consideraba completamente irrelevante. Fue cuando él se rió despectivamente por teléfono sobre las personas que saben cuál es su lugar cuando algo extraordinario comenzó a tomar forma no solo en la mente decidida de Elena, sino en la realidad legal que se estaba construyendo documento a documento, prueba a prueba, injusticia catalogada. Por un momento, cuando Roberto colgó el teléfono y volvió a ignorar por completo la presencia de Elena limpiando alrededor de su escritorio, no podía imaginar que estaba presenciando los últimos días de su carrera.
Otro hombre poderoso que subestimó por completo el poder silencioso de aquellos a quienes creía controlar sin darse cuenta de que ya había perdido la partida antes, incluso de saber que estaba jugando. La mañana del lunes comenzó con normalidad para Roberto Vázquez. Llegó a la oficina a las 7 de la mañana como siempre, esperando revisar los documentos finales del despido masivo de los empleados de limpieza antes de la reunión del Consejo a las 9. $300,000 de ahorro anual que impulsarían los beneficios del cuarto trimestre. Exactamente como estaba previsto. Elena estaba allí como siempre, terminando la limpieza matutina con la misma eficiencia silenciosa de siempre. Roberto apenas se fijó en ella mientras revisaba sus correos electrónicos, totalmente ajeno al hecho de que cada uno de sus movimientos estaba siendo discretamente observado y registrado. «Buenos días, señor Vázquez», dijo Elena respetuosamente vaciando la papelera junto a su escritorio. «HM», respondió él distraídamente, concentrado en la pantalla del ordenador. A las 8:30, el asistente de Roberto entró apresuradamente. «Señor, hay periodistas en el vestíbulo. Muchos periodistas y el FBI está subiendo». Roberto frunció el ceño, confundido. «¿El FBI? ¿De qué están hablando?» Antes de que pudiera recibir una respuesta, 3 agentes federales entraron en su oficina, seguidos por Diego Herrera y otras 2 personas que Roberto no reconoció de inmediato. «Roberto Vázquez se le cita a comparecer ante un gran jurado federal», anunció la agente principal extendiendo documentos oficiales. Los cargos preliminares incluyen fraude corporativo, manipulación del mercado, discriminación sistemática en el lugar de trabajo y lavado de dinero. El mundo de Roberto se detuvo. «Esto es ridículo. No sé de qué están hablando». Diego dio un paso adelante con expresión profesionalmente serena. «Señor Vázquez, represento a varias víctimas de sus prácticas comerciales y legales. Me gustaría presentar algunas pruebas que pueden aclarar la situación». Fue entonces cuando Roberto se fijó en Elena, que seguía parada en la esquina de la oficina. Pero algo había cambiado por completo en su postura. Ya no estaba encorvada sobre el equipo de limpieza. Estaba erguida, segura de sí misma, y sus ojos brillaban con una inteligencia aguda que él nunca había percibido antes. «Elena», dijo él genuinamente confundido. «De hecho», continuó Diego, «me gustaría que conociera adecuadamente a Elena Morales. Licenciada en Administración por la Universidad de Texas, MBA interrumpido debido a la muerte de su marido y nuestra principal testigo con acceso directo a sus operaciones diarias». Diego abrió una gruesa carpeta sobre la mesa de Roberto. «Durante los últimos 6 meses, la señora Morales ha documentado meticulosamente sus prácticas ilegales, conversaciones grabadas, fotografías de documentos confidenciales, correos electrónicos impresos, actas de reuniones». Roberto miró a Elena con una mezcla de sorpresa y horror crecientes. Tú me estabas espiando». «Hacía mi trabajo», respondió Elena con calma. «Limpiar. Resulta que también estaba limpiando la suciedad moral que tú esparcías por todas partes». Diego continuó implacable. «Aquí tenemos pruebas del sabotaje deliberado de Miller Construcción, donde trabajaba el marido de la señora Morales. Documentos que muestran cómo manipulasteis contratos para forzar la quiebra y luego comprasteis la empresa por una fracción de su valor». Roberto sintió que se le helaba la sangre. «Son estrategias comerciales legítimas». «Y aquí», dijo Diego, reproduciendo una grabación en el portátil, «te tenemos describiendo los empleados de limpieza como fácilmente reemplazables, trabajo sin cualificación, sin valor añadido». Una descripción interesante para alguien que acaba de reunir pruebas suficientes para destruir su empresa. La voz de Roberto salió claramente por los altavoces. «Son fácilmente reemplazables. Trabajo sin cualificación, sin valor añadido. Ahorraremos $300,000 al año». El silencio en la oficina era ensordecedor. Roberto miró a su alrededor dándose cuenta por primera vez de que estaba completamente rodeado legal, moral y públicamente. «También está el tema de los sobornos pagados a los inspectores municipales», continuó Diego, documentados en correos electrónicos que dejó abiertos en su escritorio durante las sesiones de limpieza nocturna y las cuentas offshore en las Islas Caimán para evadir impuestos. Elena finalmente habló con la misma dignidad tranquila que siempre había mostrado. «Señor Vázquez, durante 2 años he limpiado esta oficina todas las noches. Le he visto celebrar despidos, reírse de familias destruidas, planear formas de estafar a pequeñas empresas. Pensaba que solo era un hombre cruel. He descubierto que es un criminal». Roberto se volvió hacia ella desesperadamente. «Elena, escucha, puede explicarlo todo».
Puedo compensarte adecuadamente por cualquier malentendido. Compensarme, repitió Elena con una sonrisa triste en los labios. Como los $500 que me ofreciste en el hospital o los $100 por salvarte la vida en la carretera. Diego interrumpió. Señor Vázquez, también nos han buscado el Houston Chronicle y Channel 11 News. Parece que su historia se ha hecho bastante pública. En ese momento, el asistente de Roberto entró de nuevo con el rostro pálido. Señor, la junta directiva ha convocado una reunión de emergencia y su esposa está al teléfono. Ella dijo que le está viendo en la televisión. Roberto corrió hacia la ventana de su oficina y miró hacia abajo. El aparcamiento estaba lleno de furgonetas de noticias, reporteros con micrófonos y una multitud cada vez mayor de curiosos. Toda su vida se estaba desmoronando en directo, retransmitida a toda la ciudad. ¿Cómo? Susurró volviéndose hacia Elena. ¿Cómo una simple limpiadora ha conseguido una simple limpiadora? Interrumpió Elena con un tono de irritación en su voz. Señor Vázquez, las personas invisibles lo ven todo, las personas subestimadas lo observan todo, las personas sin valor añadido al parecer lo documentan todo. La agente federal dio un paso adelante. Señor Vázquez, necesitamos que nos acompañe para tomarle declaración. Sus abogados pueden reunirse con usted en la comisaría federal. Mientras Roberto era escoltado fuera de su propia oficina, se detuvo en la puerta y miró por última vez a Elena. Ella estaba organizando tranquilamente su equipo de limpieza como si fuera un día normal de trabajo. ¿Por qué? Preguntó él desesperadamente. ¿Por qué me hacen esto? Elena dejó lo que estaba haciendo y lo miró directamente. Porque Carlos Morales no era solo un hombre en una hoja de despido. Era mi marido, era el padre de mis hijas. Era un buen hombre que murió trabajando en una empresa que ustedes sabotearon deliberadamente. El peso de esas palabras golpeó a Roberto como un tren a toda velocidad. Durante todo ese tiempo, no estaba siendo observado por una empleada cualquiera. Estaba siendo estudiado por la viuda de un hombre cuya vida había destruido sin siquiera molestarse en aprender su nombre. ¿Y el dinero? Preguntó él débilmente. Las ofertas que hice. Intentaste comprar mi humanidad por $100, respondió Elena. Acabaste perdiendo 300 millones. Parece un mal negocio, incluso para alguien con tu experiencia en administración. Mientras la puerta se cerraba detrás de Roberto Vázquez, Elena Morales continuó tranquilamente con su trabajo. Después de todo, aún quedaba mucho por limpiar y ahora, por primera vez en años, ella estaba limpiando una sociedad que realmente importaba. 6 meses después, Vázquez Corporation había cerrado sus puertas definitivamente. Roberto Vázquez cumplía una condena de 18 años por fraude corporativo, discriminación sistemática y evasión fiscal. Su mansión fue subastada para pagar indemnizaciones a las víctimas de sus prácticas criminales. Los $40 millones recaudados se distribuyeron entre las familias afectadas por sus esquemas fraudulentos, incluyendo las viudas de los trabajadores de Miller Construcción. Elena Morales ya no limpiaba oficinas por las noches. Con el dinero de la indemnización y el reconocimiento público de su caso, había abierto una consultoría de ética empresarial. Su historia se había convertido en un caso de estudio en las escuelas de negocios de todo el país, como la subestimación sistemática de los empleados más vulnerables puede llevar a la caída de imperios corporativos. Diego Herrera, ahora socio en un bufete de abogados especializado en justicia laboral, trabajaba estrechamente con Elena en casos similares. Juntos habían desarrollado una red de empleados invisibles, personal de limpieza, seguridad, mantenimiento, que documentaban discretamente las prácticas ilegales en las grandes corporaciones. Rosa, ahora de 14 años, había decidido estudiar Derecho. Quiero ser como mamá, le decía a quien quisiera escuchar, pero con un título que la gente no puede ignorar. Sofía, de 11 años, mostraba un talento natural para los números y hablaba de convertirse en auditora forense. Una tarde de domingo, mientras Elena preparaba la cena en su nueva casa, modesta pero cómoda, comprada con dinero ganado honestamente, Rosa le preguntó, «Mamá, ¿crees que el señor Vázquez aprendió algo en la cárcel?» Elena miró por la ventana hacia el jardín donde Sofía jugaba. «No lo sé, cariño, pero no importa lo que él haya aprendido. Lo que importa es lo que nosotras aprendimos, que la verdadera fortaleza no viene del dinero o el poder, sino de la dignidad, la perseverancia y la justicia». Esa noche, antes de dormir, Elena reflexionó sobre el camino recorrido. Había comenzado como una mujer invisible limpiando la suciedad de otros. Ahora era una voz para los sin voz, una luz en la oscuridad de la corrupción corporativa. El accidente en la carretera que había cambiado todo no había sido casualidad, pensó.
A veces el universo pone a las personas correctas en el lugar correcto, en el momento exacto, para que la justicia pueda seguir su curso. Y mientras se quedaba dormida, Elena sonrió sabiendo que su historia no había terminado. Era solo el comienzo de algo mucho más grande. Un movimiento silencioso de personas invisibles que se habían cansado de ser ignoradas y estaban listas para cambiar el mundo, una oficina limpia a la vez. Esta historia nos recuerda que cada persona tiene valor, dignidad y el poder de cambiar las cosas, sin importar cuán invisible parezca ser para los ojos del mundo. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo tratas a los demás y en la justicia que eres capaz de crear. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.